El presidente López Obrador exigió a Genaro García Luna presentar pruebas de las acusaciones en su contra. Le recordó que como superpolicía de Felipe Calderón lo espiaba, por lo que le instó a hacer públicos los audios y videos que el narcotraficante refiere en su carta. En Sinaloa, la pugna entre dos grupos de la delincuencia organizada ha sido el pretexto de medios de comunicación para azuzar violencia exacerbada cuando hay entidades, por ejemplo, como Guanajuato, que lideran en cuanto a los homicidios. Y día histórico para los pueblos indígenas y afromexicanos. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que les da reconocimiento constitucional. Y las recientes lluvias en gran parte del país han permitido que las presas del sistema Cutzamala recuperen sus niveles de almacenamiento. Y mientras tanto, en la información del mundo, no cesan los ataques en Líbano a través de explosiones a dispositivos de comunicación contra miembros de Hezbollah. Con esto y más, acompáñanos. Iniciamos Informativo 14. Presente las pruebas, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información. ¿Dónde está Sinaloa? No hubo Sinaloa. 40 de Sinaloa y 102 en Guanajuato. Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Claudia Martínez Hernández, a nombre de todo el equipo que integra este Informativo 14. Les invitamos a que nos acompañe. Tenemos información el día de hoy de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a Genaro García Luna a comprobar las acusaciones que lanzó en contra de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Recordó que como jefe del CISEN y también las facultades de superpolicía que tenía durante la era de Felipe Calderón, tenía información privilegiada sobre él y sus actividades políticas, por lo que le exigió presentar las supuestas pruebas. Que presente las pruebas. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió así a las acusaciones que hiciera a través de una carta el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien lo acusó sin presentar pruebas de tener vínculos con el crimen organizado. Que hable con Anabel, si él no las tiene, la periodista, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Esta mañana y desde Palacio Nacional, el presidente comentó que no le sorprenden estas acusaciones, viniendo sobre todo de alguien que durante gobiernos panistas era el responsable de espiar a los opositores. Claro que me espiaba. Entonces escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo. Por eso es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie. Sí se va a trabajar en beneficio del pueblo. López Obrador consideró que sus adversarios están desesperados tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial y consideró que la carta de García Luna coincide curiosamente con la reaparición del expresidente Ernesto Zedillo. Ahora en la carta de García Luna hasta los defiende García Luna. Entonces, no, sí está él en contra de la reforma al Poder Judicial, García Luna,
como Zedillo. Es que es, al final de cuentas, la misma asociación delictuosa. Unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco. Consideró que es lamentable que los grupos de oposición no entiendan el apoyo que la gente le ha dado a una verdadera transformación. Ernesto Osorio, Canal 14. Un cambio que hacía falta, sobre todo en el Poder Judicial. Y esta mañana el senador panista Ricardo Anaya se desmarcó de Genaro García Luna a pesar de que fue funcionario público en gobiernos del PAN. Aseveró que por sus vínculos con el narcotráfico, el exsecretario de Seguridad no le merece ningún respeto, dijo. Fue condenado por estar vinculado con el narcotráfico. Por cierto, esos que lo defienden y dicen que todavía no se dicta la sentencia, lo que demuestran es que no conocen el sistema penal estadounidense. Ya hay un veredicto. El veredicto fue unánime. Él fue encontrado culpable. No me merece ningún respeto. Que se defienda como pueda. Me parece gravísimo que haya estado él involucrado con el narcotráfico. Y la carta de Genaro García Luna, que ya le dábamos cuenta aquí que si se publica el día de ayer, está plagada de mentiras. Vamos a ver una explicación larga, bastante larga, de algunas de ellas. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, publicó una carta fechada el 13 de septiembre con 5 mentiras en la que señala presuntos vínculos del crimen organizado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que es falso, como ya ha sido demostrado en repetidas situaciones. En su carta, el exfuncionario calderonista, declarado culpable de narcotráfico por el jurado de Nueva York, afirmó falsamente que la carta publicada por el abogado de Ismael El Mayo Zambada el pasado 10 de agosto confirma los vínculos del gobierno federal con el crimen organizado. Sin embargo, en la carta, Zambada no menciona ni al presidente López Obrador ni al gobierno federal. García Luna también miente en su carta al asegurar que durante su juicio en Nueva York, Jesús el Rey Zambada confesó haber entregado $7 millones a la campaña de López Obrador. En febrero de 2023, el abogado de García Luna, César de Castro, preguntó durante el juicio al Rey Zambada si había entregado dinero a la campaña de López Obrador en el año 2000, mientras contendía contra Vicente Fox, a lo que el narcotraficante contestó que no. Además, López Obrador no contendió en la campaña presidencial de 2000. La carta de García Luna también asegura que Estados Unidos cuenta con documentos que demuestran el vínculo del crimen organizado con el actual gobierno de México. Sin embargo, John Kirby, portavoz para asuntos internacionales de la Casa Blanca, aseguró en febrero de 2024 que Estados Unidos no tiene una investigación en curso contra el presidente de México, como también afirmaron falsamente distintos reportajes periodísticos publicados de forma sincronizada y reproducidos en redes sociales con la etiqueta #narcopresidente. De la misma manera que el expresidente Ernesto Zedillo reapareció en la vida pública nacional para criticar a la reforma al Poder Judicial, García Luna también asegura falsamente que esta reforma desmantela a ese poder. Por último, el superpolicía de Felipe Calderón aseguró en su carta que otra prueba de la relación del crimen organizado con el presidente López Obrador es la pausa en la relación diplomática entre México y Estados Unidos. Pero las relaciones entre los dos gobiernos no han entrado en pausa. El presidente López Obrador aclaró en agosto que no hay pausa diplomática con Estados Unidos. Se trata de una pausa del diálogo solo con la embajada de ese país. Infodemia. Mientras tanto, en otros detalles, en Sinaloa, las fuerzas federales mantienen acciones tácticas y de inteligencia para preservar la seguridad de la población, esto ante la violencia provocada por 2 grupos del cártel de Sinaloa. Y aunque medios de comunicación hablen de la violencia exacerbada, vamos a ver algunas cifras. Ve usted. En las últimas semanas, la prensa escrita ha retomado y magnificado los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa. Los cuestionamientos se han centrado sobre el gobierno estatal, que encabeza Rubén Rocha Moya,
y sobre el gobierno federal, con el que mediáticamente se ha buscado vincular en los últimos meses al cártel de Sinaloa. Ciertamente los reacomodos de ese cártel en la entidad se han traducido en episodios violentos en Culiacán. Entre el 6 y el 17 de septiembre, Sinaloa ha reportado 40 asesinatos, varios efectivamente en Culiacán y municipios colindantes. Sin embargo, el panorama más amplio de los datos sobre el comportamiento de la violencia en otros puntos del país indican que existe una intención de acercar la lupa a unos sitios y de alejarla en otros. En ese mismo periodo, el estado de Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinue Rodríguez, ha registrado uno de sus máximos picos de violencia, con 131 asesinatos. Esos datos, sin embargo, no han trascendido. Desde su llegada al Palacio de Gobierno en 2018, la joya del Bajío ha experimentado una escalada de violencia sin precedentes. Ajustes de cuentas, ejecuciones de hombres y mujeres, principalmente jóvenes, en medio de una férrea disputa entre los restos del cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Por otro lado, uno de los señalamientos más usados en los últimos días ha sido que en Sinaloa al narcotráfico se le deja hacer, frente a la ausencia de uso frontal de la fuerza contra los grupos criminales. El presidente López Obrador ha explicado su política de priorizar el resguardo de la población y el uso de inteligencia y operativos selectivos sobre la lógica de la guerra contra el narco. Sobre este punto, los siguientes datos. Durante el sexenio de Felipe Calderón, el índice de letalidad en enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y grupos de la delincuencia organizada alcanzó los 1.412 fallecidos, mientras que en la administración de López Obrador, este índice se ha reducido a 100. Veamos este mismo índice a lo largo de los últimos 4 sexenios. El dato mostrado en la administración Calderón no podría entenderse sin su declarada guerra contra el narcotráfico y la retórica de daños colaterales, como calificaba a las víctimas, que en muchos casos eran blancos de operativos ilegales o quedaban en el fuego cruzado. Quizá el caso más mediático fue el de Javier Arredondo y Jorge Mercado, 2 alumnos del TEC de Monterrey, asesinados por militares a las puertas de su universidad, a quienes Calderón y su ejército acusaron falsamente de estar armados hasta los dientes. El presidente López Obrador enfatizó que esta narrativa de inseguridad generalizada en esa entidad carece de datos, pues como ejemplo puso que en las últimas 2 semanas el número de homicidios ha sido menor en esa entidad que en otras como Guanajuato, por ejemplo, que sigue estando entre los estados con mayor índice delictivo. Incluso también presentó las cifras. Guanajuato, 10, Chihuahua, 7, Nuevo León, 6, Puebla, 5, 37% en 4 estados, 13% de los 76 en Guanajuato. Sinaloa, 4. Y por otra parte, a días de que se cumplan ya 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, este miércoles fue vinculado a proceso Gildardo López Astudillo, alias el Gabo Gil, líder del grupo criminal Guerreros Unidos y uno de los principales sospechosos del caso. El pasado 6 de septiembre, López Astudillo fue detenido e internado en el Centro de Readaptación Social del Altiplano. Se le acusa de los delitos de delincuencia organizada y se trata de la segunda ocasión que Gil es detenido con relación al caso Ayotzinapa, luego de que en 2015 fuera puesto a disposición de las autoridades. Sin embargo, 4 años después, en 2019, un juez ordenó su liberación, argumentando supuestas violaciones al proceso durante su aprehensión. Y por otra parte, el presidente López Obrador aseguró que tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, México se encuentra en la cresta de una ola de transformación. Momentos históricos en los que el pueblo ha sido el actor principal tras apoyar a las y a los legisladores del movimiento de la transformación. Estamos en la cresta de una ola de transformación. Y cuando digo estamos, somos millones de mexicanos. A veces pasan décadas, siglos, y no sucede nada, no se mueve nada. Y ahora no nos podemos quejar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Hay cosas muy importantes. Son tiempos interesantes los que nos tocó vivir.
Y mire, en tanto, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, someterá a consulta con el Pleno una controversia constitucional para suspender la recién aprobada reforma judicial. El recurso se interpuso el pasado 13 de septiembre por magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. El expediente fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su estudio, y el magistrado Froilán Muñoz Alvarado, quien encabezó la presentación de la controversia, explicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, argumentando vicios en el proceso legislativo. Y mientras tanto, Marcelo Ebrard, quien será el próximo secretario de Economía, negó que existan pausas con los empresarios que planean invertir en México. Esto tras un encuentro con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí Ebrard anunció una reunión con empresarios internacionales donde podrán esclarecer inquietudes sobre la reforma al Poder Judicial y también sobre otros temas de la economía relacionada con México. Y la presidenta Sheinbaum así lo ha querido hacer, es que iniciando el gobierno haya esta reunión y pueda haber un diálogo directo con todos los puntos que se deben de tratar, desde energía, cómo va a funcionar la implementación de la reforma judicial. Justo. Entre ellos está esa discusión para que no haya desconfianza, porque era lo que se hablaba. Pues más ¿no? que discusión, informarles, comentarles. Ahí les haremos ver que en los Estados Unidos ha habido elección de jueces desde hace muchos años. Ebrard aseguró que hasta el momento 45 empresas internacionales han confirmado su participación en este diálogo y también adelantó que hay interés de muchas otras por participar en proyectos como el Tren Maya. Mire, a la par, los trabajadores del Poder Judicial mantienen su rechazo a la reforma al Poder Judicial. Al protestar frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, exigieron que se implementen mesas de trabajo para que se garanticen sus derechos laborales. Exigimos de parte del órgano de administración y de disciplina de este Poder Judicial de la Federación que actúe a la altura de las circunstancias. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos luchando por un Poder Judicial independiente, autónomo. Y mientras tanto, continúa la campaña de desinformación en torno a la reforma judicial. Conozca usted las principales mentiras que se comparten en redes sociales y también en diversos portales. La aprobación de la reforma al Poder Judicial ha generado una tormenta de noticias falsas que busca poner en duda su legitimidad. 1. Falso que la reforma al Poder Judicial es ilegal. Se trata de situaciones, todas ellas, que podrían suponer ilegalidades cometidas por los órganos legislativos que componen el así llamado órgano revisor de la Constitución, y con ello comprometer la validez misma de la reforma. Si tú tienes un presidente que publica una reforma a pesar de suspensiones judiciales, es el aviso de que el Estado constitucional de derecho no existe. Que esta reforma es ilegal, es ilegítima y verdaderamente no puede ser declarada como constitucional. El artículo 135 de la Constitución de México establece el procedimiento para reformar la Constitución, el cual se respetó en todo el proceso legislativo que se siguió para aprobar la reforma al Poder Judicial. En cuanto a los amparos emitidos para evitar la discusión, aprobación y publicación de la reforma, estos no son procedentes, toda vez que la ley que reglamenta el juicio de amparo establece en su artículo 61, fracción primera, que el juicio de amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución. 2. Falso que la reforma al Poder Judicial provocará una dictadura y desaparecerá la división de poderes. Nuestro Congreso Federal acaba de aprobar y ha sido ratificado por una mayoría de legislaturas estatales un conjunto de reformas constitucionales que destruirán el Poder Judicial y con ello enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil Estado de Derecho. El planeta entero está diciendo México está camino a la dictadura y camino a la crisis económica. Para que supriman constitucionalmente o establezcan constitucionalmente un procedimiento para desaparecer de hecho y de jure
al Poder Judicial. A la 1 de la mañana fue aprobada la reforma al Poder Judicial en medio de un estruendoso aplauso por parte de los asesinos de este país llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Así, Morena logró desmantelar el Poder Judicial. La reforma al Poder Judicial no elimina ninguno de los 3 poderes de la Unión. Por el contrario, los fortalece. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la democracia como forma de gobierno y la división de poderes en México en sus artículos 39, 40 y 49. Y ninguno de esos artículos fue modificado con la reforma constitucional al Poder Judicial. 3. Falso que el Diario Oficial de la Federación no se puede publicar los domingos. En redes sociales se aseguró que la publicación en domingo de la reforma al Poder Judicial era ilegal, lo cual es falso. El artículo 7 de la Ley del Diario Oficial de la Federación establece que este podrá ser publicado todos los días del año, de ser requerido hasta varias veces al día. Infodeck. Hace más de, 7 meses se presentó en el Legislativo la iniciativa de reforma al Poder Judicial. 7 meses de discusión. Hubo foros a lo largo del país en donde hasta ministros de la Corte participaron y de esos foros salieron más de 100 modificaciones en el dictamen final. Se discutió en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, se discutió en el Senado, en los congresos estatales. 7 meses de discusión, con ello de democracia, y de ahí se aprobó en el Legislativo, en los congresos estatales, lo suficientes como para que haya sido publicada en el Diario Oficial. Y ya que sucedió todo esto, ya que se publicó, pues ¿qué cree? Sale Ernesto Zedillo a amenazar el Armagedón democrático, el fin de la justicia debido a esta reforma. Vaya, ¿no le parece al expresidente Zedillo democrático que el pueblo vote por sus jueces? Cerveza por sidral y sidral por cerveza 30 años después es lo que sigue ofreciendo Ernesto Zedillo. Mejor, ¿por qué no? Si ya cayó tanto tiempo, que hable de cómo siendo presidente de México se opuso a los intereses de la mayoría. Las políticas que emprendió limitaron derechos, afectando no solo a los más pobres, para quienes la salud, la educación, la alimentación, el agua, el trabajo, la vivienda se convirtieron en algo inalcanzable, en privilegios. Pulverizó a la clase media desde aquel error de diciembre que finalmente protegió, ahí sí, a unos privilegiados a través del Fobaproa, una deuda privada que se convirtió en pública para rescatar principalmente a quienes compraron en el sexenio anterior, en el de Carlos Salinas de Gortari, empresas que eran del Estado. En fin, que hable de ese poder judicial que sí pone en riesgo a la justicia y del que él se benefició, por ejemplo, en casos de corrupción con contratos de obras públicas entregadas a la empresa de su familia, Grupo Tecom, el haber otorgado perdones, que hable de eso, de condonaciones fiscales vía la Secretaría de Hacienda y el SAT a sus hermanos, y qué decir de las masacres de Acteal, Aguas Blancas, El Bosque, El Charco, el contraespionaje contra el ZL, que hable de eso, Ernesto Zedillo. En más detalles, por unanimidad, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 20 constitucional para reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho con personalidad jurídica y también con patrimonio propio. Es un acto con el que se hace justicia a millones de mexicanos. Este 18 de septiembre se hizo historia en materia de justicia social para los pueblos indígenas y afromexicanos. La Cámara de Diputados aprobó las reformas al artículo 2 constitucional que visibiliza a los 23 millones de mexicanas y mexicanos que se identifican como indígenas en nuestro país. Se emitieron 492 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Es mayoría calificada. Morena, el PT y el Partido Verde impulsaron esta reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que favorece a los integrantes de pueblos originarios, una deuda pendiente. Con esta reforma estamos ante la gran oportunidad de transformar en forma real
y verdadera nuestra existencia milenaria en el Estado mexicano, haciendo realidad el principio afirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la paz es producto de la justicia. Y hoy tenemos en nuestras manos una reforma que representa un acto de elemental justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos. Vamos a cambiar el curso de la historia, esa historia de pobreza, marginación y discriminación, clasismo y racismo, el que nos trataron durante la época colonial y gran parte del México independiente. Esta historia donde vale más el indio muerto, su pasado, sus monumentos y su riqueza, que el indio vivo, el de ahora, el portador de cultura, tradición, formas propias de organización, de justicia, de democracia y de armonía con la naturaleza. Esta es una reforma necesaria, indispensable y postergable. La oposición apoyó la reforma, aunque con reservas. Esta reforma, este artículo, requiere un profundo análisis sustancial. El artículo segundo, como viene en su inciso C, esta mayoría quiere llevar a la Constitución que soy diferente solo por mi color. Eso van a llevar hoy a la Constitución, que soy diferente solo por mi color, o cualquier mexicano de color es diferente. En lo personal, me preocupa que el impacto presupuestal se resienta más a nivel municipal y que quede claro, no estoy en contra de que se legisle en todo lo que pueda ser favorable para las personas indígenas o afromexicanas. Incluso afirmaron que en su agenda han estado presentes los pueblos indígenas, pese al historial de represiones a cargo del priismo, como las ocurridas en Acteal y Aguas Blancas en la década de los 90. Nadie niega el papel histórico que ha tenido el PRI, la Confederación Nacional Campesina, por la lucha por hacer efectivos los derechos en las gestiones de millones y millones de hermanas indígenas. La reforma reconoce la pluriculturalidad lingüística y étnica del país, expresada en 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Se establece que son sujetos de derecho, personalidad jurídica y patrimonio propios, que les permitirán tomar decisiones en asambleas u órganos comunitarios, nombrar a sus autoridades, recibir y administrar recursos públicos, así como defender sus derechos colectivos ante instancias jurisdiccionales y otras autoridades. La reforma fue aprobada por unanimidad con 492 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado, por 492 votos. Miguel Hernández, Canal 14. Y este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados va a discutir y aprobar en su caso la reforma a la Guardia Nacional, por lo que su control quedaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, ya se vislumbra un debate bastante álgido con la oposición, que recordemos está en contra de esta iniciativa enviada por el presidente López Obrador. Tendremos una nueva deliberación de la semana, discusión y en su caso aprobación, sobre una de las instituciones más importantes que se han creado en este sexenio, la Guardia Nacional. Y será un debate respetuoso, quizás ríspido, quizás difícil, complejo, pero el grupo parlamentario de Morena, junto con sus aliados, el Verde y el PT, hemos decidido acompañar la reforma en materia constitucional para que proceda lo que se plantea en este documento fundamental. Ricardo Monreal aseguró que Morena avala esta reforma porque busca que el país cuente con una fuerza de seguridad bastante incorruptible y con fortaleza, a diferencia de lo que ocurrió con la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando estuvo a cargo precisamente de Genaro García Luna. Cabe mencionar que a 5 años de su creación, la Guardia Nacional ha logrado posicionarse entre los ciudadanos como una de las corporaciones más confiables en materia de seguridad.
Y la reforma a la Guardia Nacional plantea fundamentalmente adscribir esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, la define como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente, de origen y formación castrense y también policial para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y también propone trazar una ruta con certeza jurídica para la participación auxiliar del Ejército, de la Fuerza Aérea y también de la Armada en labores de seguridad ciudadana. Y detalla también que el personal militar y naval que se integre a la Guardia Nacional dejará de formar parte de su Fuerza Armada de origen, pero se respetarán íntegramente sus derechos laborales. De acuerdo con la reforma, la persona titular de la Guardia Nacional deberá tener al menos el grado de general de división, mismo que será designado por el presidente en turno a propuesta del titular del Ejército Mexicano. Y bueno, mientras tanto, en el Senado se aprobó por unanimidad una reforma para establecer el 1 de octubre de cada 6 años, al rendir protesta él o la nueva presidente de México como día de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país. El dictamen fue avalado por 116 votos. Con ello, dicho día no solo implicará un día de cambio de liderazgo en el gobierno federal, sino también un momento de descanso y reflexión para que las y los mexicanos se unan en torno a la celebración de la democracia y la estabilidad política, económica y social de nuestro país. Y bueno, en tanto, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, publicó ya la lista de los asistentes hasta el momento que se han confirmado para su participación en la toma de posesión el próximo 1 de octubre. Se trata hasta ahorita de 16 jefes y jefas de Estado, entre los que ya destacan Gabriel Boric, presidente de Chile, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Miguel Díaz-Canel de Cuba. Además, también agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por confirmar la asistencia de una delegación encabezada por la primera dama Jill Biden. A 13 días ya de la toma de posesión han confirmado su asistencia representantes de 105 países y 22 organismos internacionales. Y se prevé que en los próximos días se sumen más nombres y comitivas. Vámonos a información económica. El Servicio de Administración Tributaria destacó que durante los primeros 8 meses de este 2024 se obtuvo una recaudación de impuestos de 191.506 millones de pesos, lo que significó un aumento histórico de 133.7% respecto al mismo periodo, pero del 2018, todavía en la administración anterior. La eficiencia recaudatoria durante este sexenio fue atribuida a la implementación de 3 programas: el cumplimiento de obligaciones, la vigilancia profunda y la cobranza coactiva, que permitieron identificar oportunamente omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y también en el cobro de adeudos. Además, con el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, se han obtenido 21.8 billones de pesos desde 2018 hasta la fecha, lo que representa un crecimiento de 7.4 billones de pesos. Y por otra parte, la Reserva Federal de Estados Unidos hizo válidos sus pronósticos y recortó su tasa de interés en medio punto porcentual por primera vez desde el año 2020. El comité anunció que este ajuste deja la tasa en un rango de 4.75 a 5%. La Reserva Federal tiene todavía 2 reuniones más en lo que resta de este 2024, por lo que existe la posibilidad de más recortes antes de que concluya este año. Y bueno, por otra parte, ponga usted mucha atención porque mañana jueves se realizará el Simulacro Nacional 2024. La alerta para que no lo agarre desprevenido o desprevenida va a sonar a las 11 de la mañana en los altavoces de la Ciudad de México, el Estado de México, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Morelos, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.
También por primera vez se difundirá una alerta sísmica por mensaje en los teléfonos móviles. El mensaje de alerta sísmica del simulacro nacional se va a desplegar en la pantalla y también va a vibrar, además de que se emitirá un sonido distintivo con una duración aproximada de 8 segundos. La hipótesis será un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Acapulco, Guerrero. Y en las demás entidades también se realizará el ejercicio con la hipótesis que se considere más adecuada en función al esquema de riesgos que apliquen en la región en donde pertenezcan. Así es que ponga usted mucha atención para que no lo agarre desprevenido y tampoco pase un mal susto. Va a ser a las 11 de la mañana que va a sonar la alerta sísmica y llegarán estos mensajes de texto. Y en este contexto ya son más de 22,000 familias beneficiadas por el programa de reconstrucción de la Ciudad de México. Conozcamos la historia de Graciela Montiel, quien perdió su patrimonio en el sismo del año 2017. Cambiaron de casa, pero no de barrio. Y estaba yo aquí en la esquina de la casa de donde trabajaba y que me dice la muchacha, bájate porque está temblando. Y yo quería correr porque mi papá vivía y mi sobrina acá atrás. Y yo vi que su casa de mi papá estaba muy dañada. Graciela realizaba sus labores como trabajadora doméstica cuando el 19 de septiembre de 2017 la tierra cimbró. Lo primero en su cabeza fueron los más pequeños de la familia, sus nietos y sobrinos, que por fortuna todos estuvieron a salvo. Su hijo Israel trabajaba en una oficina de la Colonia del Valle. Sí, llegar aquí y ver todo lo que había pasado y todas las estructuras rotas, cuarteadas y todo eso, pues sí te dio un ánimo totalmente hacia el piso porque el panorama cambió por completo, ¿no? Querías ver y hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Yo llegué aquí, me recuerdo que fue con una fotografía muy gris, un escenario muy trágico, de verdad, muy, muy trágico, nos impactó demasiado, ¿verdad? Nos cambió la vida por completo. Al llegar a la manzana 43 de la avenida Circunvalación, en Santa Marta, Catitla, encontraron su patrimonio de más de 50 años, con daños estructurales, con riesgo de derrumbe y con el trabajo de toda su vida ahí dentro. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste cuando viste así tu casa? Una vida ahí. Y también aquí. Yo nunca iba a poder hacer mi casita, la verdad. Gracias a ustedes y a todos los que me han apoyado. Los bendigo mucho y que Dios me los cuide mucho. Hoy, a 7 años del desastre que cambió sus vidas y los llevó a un peregrinaje por la ciudad, por fin van a dormir tranquilos, en una nueva casa ubicada en el mismo predio que vieron caer. Sí, fue un poco difícil, porque me tuve que ir a trabajar a Cuautla, estuve viviendo con mi hermana, estuve viviendo con otra señora, después me fui a rentar a Santa Marta, luego me fui a rentar a La Quebradora y entonces tenía yo que venir desde allá para acá. Y luego allá busqué mi trabajo y se me hacía difícil, luego me tenía que ir caminando y regresar. Y también cuando viví aquí en Santa Marta también me iba caminando. Entonces sí, fue muy difícil. Y como siempre dicen, ¿no? Creo que su casa es lo mejor. Entonces ya añoraba yo esto. Graciela e Israel pertenecen a las más de 22 familias beneficiadas del programa de reconstrucción impulsado por los gobiernos federal y el de la Ciudad de México. Una comisión que nació de la necesidad de vivienda para quienes lo perdieron todo. Pues lo primero que yo pienso es dormir tranquilo, dormir con paz y tranquilidad en la primera noche, yo creo, y pues empezar a adecuarlo para empezar a hacer nuestra vida cotidiana y regresar a nuestras actividades y lo que se perdió de este lado. A 7 años de aquel fatídico 19 de septiembre, el avance en la reconstrucción de la capital es de 99%. Pues nada, que agradezco mucho al gobierno federal que nos brindó esta ayuda sin ningún ¿cómo se le puede decir? Ningún acuerdo a cambio y que pues sí cumple, de verdad sí cumple. Con imágenes de Enrique Romero, Janine Ruiz, Canal 14.
Y el presidente López Obrador estima que Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, podría dejar su cargo este viernes para buscar la dirigencia nacional de Morena. Sí, pues yo creo que va a presentar su renuncia, pues puede ser que el viernes, que además nos ayuda mucho. Es una mujer excepcional. Ahora hay dirigentes, mujeres muy buenas, pero no solo en la política, el periodismo, mujeres en todas las actividades. Son tiempos de mujeres, o sea, son buenísimas como expositoras. Y este domingo Morena se reunirá para llevar a cabo la renovación de su dirigencia nacional. De ahí ya le decíamos estas fechas. Así como de 9 también de las 11 secretarías o también las carteras del Comité Ejecutivo Nacional. Y Mario Delgado, actual presidente nacional del partido, detalló que hasta el momento la única aspirante a sucederlo es precisamente Luisa María Alcalde, mientras que no hay propuestas todavía para la Secretaría General. La mayoría de los integrantes del comité ejecutivo fueron electos a algún cargo o fueron invitados a participar en el gobierno, como es el caso de tu servidor. Entonces, el estatuto de Morena prevé que no puedes estar con un cargo legislativo, con un cargo de elección popular o con un cargo en el gobierno y estar participando como dirigente. Y por otra parte, la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó ya la anulación de la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc, confirmando así ya el triunfo y la entrega de la constancia de mayoría para Alessandra Rojo de la Vega. La Sala Regional resolvió que la denunciante, Catalina Monreal, no acreditó la violencia política en su contra, sino que se trató de manifestaciones amparadas en la libertad de expresión en materia política y en el contexto de una contienda electoral. Confirmar la declaración de validez de la elección, así como las constancias de mayoría otorgadas a favor de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y de la planilla de candidaturas a concejalías postuladas por los partidos PAN, PRI y PRD. Confirmar la asignación de las concejalías por el principio de representación proporcional. Todo esto en relación con la elección de la Alcaldía Cuauhtémoc. Recordemos que el 31 de agosto el Tribunal Electoral de la Ciudad de México había resuelto anular esta elección porque determinó la existencia de violencia política en razón de género y también calumnia electoral en perjuicio de Catalina Monreal. Vámonos a ver qué ha ocurrido en el mundo. En Líbano, por segundo día consecutivo, hay nuevos ataques a la inteligencia del grupo Hezbollah, con más detonaciones en móviles de parte de militantes de integrantes de esa organización. Ya hay más número, lamentablemente, de muertos y de heridos. Una nueva ola de explosiones causadas por dispositivos de comunicación con trampas explosivas sacudió Líbano este miércoles. El segundo ataque de este tipo, en lo que se cree, es una campaña de sabotaje electrónico contra Hezbollah. El último ataque, que afectó a cientos de walkie-talkies en todo el país, mató al menos a 26 personas e hirió a otras 450, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés. Los hechos se producen poco después de los atentados de ayer martes, en los que murieron 12 personas y casi 3.000 heridos. Este día, los walkie-talkies empezaron a estallar durante un evento fúnebre al sur de Beirut, capital de Líbano, donde la mayoría de sus habitantes son musulmanes. Este ataque ha sido catalogado por Hezbollah como una sofisticada operación de sabotaje y culpa al servicio secreto de Israel, el Mossad. Fueron encargados 3.000 artefactos que salieron de Taiwán, pasaron por Hungría y en alguna parte del trayecto se les introdujeron explosivos antes de llegar a manos de los militantes de Hezbollah.
Las investigaciones apuntan que fueron solicitados a la compañía taiwanesa Gold Apollo, la cual niega que haya fabricado ese modelo de artefacto. Apunta a que ese en especial fue producido por una empresa en Hungría llamada Back Consulting. Sin embargo, esta compañía húngara afirmó que solo es intermediaria sin interferencia en la producción de los modelos. Al respecto, el primer ministro de Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán, negó siquiera que los dispositivos hubieran estado en su país. El movimiento chií, Hezbollah, respaldado por Irán, hizo plenamente responsable a Israel del ataque. Prometió una represalia específica y aseguró que continuará sus operaciones para apoyar a Gaza, su gente y su resistencia. Al igual que el gobierno de Irán, el movimiento islamista Hamas y Turquía culparon a Israel y pidieron a la comunidad internacional actuar con rapidez. Israel, en tanto, ha negado cualquier implicación. De visita en Egipto para negociar una tregua en Medio Oriente, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, negó vínculos de esa nación con los hechos. The United States did not know about, nor was it involved in these incidents, and we're still gathering the information and gathering the facts. Broadly speaking, we've been very clear, and we remain very clear, about the importance of all parties avoiding any steps that could further escalate the conflict. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó sobre el grave riesgo de una escalada de violencia. This event confirms that there is a serious risk of a dramatic escalation in Lebanon, and everything must be done to avoid that escalation. Por su parte, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU dijo que los responsables del ataque deben rendir cuentas. Marisol Hernández, Canal 14. También sobre Medio Oriente, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que ordena el fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos en un plazo de 12 meses. 124 países votaron a favor, entre estos México, 14 en contra, incluidos Israel y Estados Unidos, por supuesto, y también hubo 43 abstenciones de, por ejemplo, Australia, Canadá, Alemania, Italia, Ucrania y Reino Unido. Esta resolución condena el continuo y total desprecio y violación, dice, por parte de Israel a sus obligaciones bajo la Carta de la ONU, al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, y también reconoce que Israel debe rendir cuentas por cualquier violación tanto al derecho internacional humanitario como a los derechos humanos en territorio palestino ocupado, y que debe de soportar las consecuencias jurídicas de todos estos actos ilícitos, así lo menciona, incluida la indemnización por lesiones. Y hace unos momentos, en un comunicado, México reiteró su apoyo a la fórmula de 2 estados, celebró esta resolución de la ONU para el desalojo de los territorios palestinos y también hace votos para que se pueda alcanzar una paz duradera en Medio Oriente. Y por otra parte, la información de América Latina, mira, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que cierra el proceso de paz que su gobierno tenía con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Esto tras el ataque que dejó 2 soldados muertos y 26 heridos en el departamento de Arauca, después de que fueron arrojados artefactos explosivos contra esa base militar. Pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. Y es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo y seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez, como si esa fuera nuestra historia. Y a veces queda difícil preguntarnos si es que vamos a seguir por ahí. Y por otra parte, en Estados Unidos profundizan las campañas tanto del lado republicano de Donald Trump también con los demócratas por parte de Kamala Harris, quien está obteniendo cada vez más apoyo por parte incluso dentro del Partido Republicano. Ve usted. Kamala Harris y Donald Trump refuerzan sus campañas en la carrera por el voto.
Por un lado, las declaraciones de Trump son motivo de burla y también de preocupación real ante las reacciones de sus simpatizantes. Mientras que Kamala Harris aprovechó la conferencia anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso como parte de la celebración del mes de la herencia hispana. Harris se comprometió a reformar el sistema de migración. We must also reform our broken immigration system and protect our dreamers and understand we can do both. Create an earned pathway to citizenship and ensure our border is secure. We can do both, and we must do both. And while we fight to move our nation forward to a brighter future, también advirtió que de ganar Trump, llevará a cabo deportaciones masivas con campos de detención masivos. Donald Trump and his extremist allies will keep trying to pull us backward. We all remember what they did to tear families apart. And now they have pledged to carry out the largest deportation, a mass deportation, in American history. Imagine what that would look like and what that would be. How's that going to happen? Massive raids? Massive detention camps? Los discursos de Trump han generado más preocupación en el lado republicano. 100 exfuncionarios de seguridad nacional durante administraciones republicanas y exmiembros del Congreso respaldaron a Harris. Reconocieron que si bien no están de acuerdo con Harris, ella posee cualidades esenciales para ser la próxima presidenta de Estados Unidos y concluyeron que Donald Trump no es apto para servir nuevamente como presidente. Y de forma contradictoria al mensaje antiinmigrante de toda la campaña de Trump, sus simpatizantes han popularizado un video en el que a ritmo de salsa critica a Kamala Harris. I have a great playlist. I have a playlist that's... Kamala, qué mala eres, qué mala eres, Kamala. Qué mala eres, Kamala. Sobre la polémica sobre sus declaraciones durante el debate presidencial donde Trump aseguró que los migrantes haitianos se comían gatos, perros y mascotas, la vicepresidenta Kamala Harris dijo estar profundamente preocupada. This is exhausting and it's harmful. Chart a new way forward and say you can't have that microphone again. Canal 14. A los deportes. Está nuestro querido Noé Cisneros acá en el estudio. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Claudia Martínez, pues feliz y ya mitad de semana. Eso pues. Arrancamos con información, Claudia. Pues la FIFA y la OMS lanzaron una campaña para que se ponga más atención a las conmociones cerebrales y sus consecuencias. Vea usted. La FIFA y la Organización Mundial de la Salud crearon una campaña mundial para sensibilizar sobre las conmociones cerebrales. Llamada Sospechar y Proteger, no merece la pena correr riesgos por un partido. Todo surge a raíz de la Asamblea General Anual de la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol, la cual es responsable de las reglas de juego a escala mundial. En marzo de este año se aprobaron varios cambios y aclaraciones a las reglas. Si algún jugador sufre un golpe en la cabeza y queda inhabilitado, será sustituido de forma adicional permanente. De este modo, al darle prioridad a su salud, no se genera ningún tipo de desventaja numérica o táctica. Al año, más de 3 millones de personas sufren una conmoción cerebral. El 85% de las personas no tienen ningún síntoma a largo plazo. Sin embargo, el 15% presenta malestares persistentes o de larga duración, que pueden desencadenar procesos fisiopatológicos. El objetivo de la campaña es mejorar el reconocimiento de las señales y los síntomas de las conmociones cerebrales entre los futbolistas, entrenadores y el personal médico. Los indicios pueden aparecer hasta 72 horas después, como dolor de cabeza, sensación de presión, náuseas, vómitos, problemas de equilibrio, mareos, inestabilidad de los pies, visión distorsionada, borrosa o doble, sensibilidad a la luz o al ruido, problemas de memoria, somnolencia, confusión o falta de concentración o problemas para dormir. Son 3 líneas principales las que hay que tomar en cuenta. 1. Informarse. Todo el equipo multidisciplinario debe estar consciente de que las conmociones son un traumatismo cráneoencefálico.
por lo que hay que tomárselas siempre en serio. Todos deben conocer los síntomas habituales para saber cuándo solicitar asistencia médica urgente. 2. Sospechar. Se debe examinar a cualquier persona que haya sufrido un golpe directo o indirecto en la cabeza, la cara, cuello o el cuerpo, para determinar si manifiesta algún signo. 3. Proteger. Una persona que presente uno o más síntomas de una conmoción cerebral debe abandonar el terreno de juego de inmediato. Se debe consultar con un médico lo antes posible en un plazo de 24 horas. La reincorporación de los jugadores a la actividad deportiva se debe realizar siempre bajo supervisión médica, ya que no merece la pena correr riesgos por un partido. La campaña Sospechar y Proteger se difundirá en todo el mundo a través de los canales de la FIFA, mientras que el material se pondrá a disposición de las 211 federaciones miembro para que lo distribuyan en el ámbito nacional, regional y local. Para Canal 14, Cintia Ibarra. Pues ojalá que así puedan atender este problema que la mayoría del tiempo es silencioso. Seguimos con el fútbol, pues la acción en la Champions League todavía la vivimos el día de hoy, en donde tuvimos un total de 6 partidos. El Paris Saint-Germain, en su nueva etapa sin Mbappé, se llevó la victoria con un ajustado 1-0 frente al Girona, equipo debutante en el torneo. El Sparta de Praga brilló en su regreso, aplastando al Salzburgo con un contundente 3-0, mientras que el Borussia Dortmund hizo lo propio contra el Brujas con el mismo marcador. Por su parte, el Celtic desató su poderío ofensivo al golear 5-1 al Slovan Bratislava, y en contraste los duelos entre el Boria de Shakhtar y el Manchester City Inter culminaron en empates sin goles. Ahora el clavadista Rommel Pacheco asumirá el cargo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, una noticia que ha generado un clima de optimismo entre los atletas mexicanos. Deportistas destacados como Marco Verde, quien logró medalla de plata en boxeo en París 2024, así como Alejandra Orozco, medallista de plata en Londres 2011 y bronce en Tokio 2020, así como Amalia Pérez, 7 veces medallista paralímpica, compartieron sus opiniones sobre esta nueva etapa bajo liderazgo de Pacheco. Felicitarlo, por supuesto, él fue un deportista, él sabe, igual con Ana Guevara, va a seguir apoyando y por supuesto va a seguir apoyando para lograr más medallas en los siguientes Juegos Olímpicos. Creo que él trae esta idea de que ya se haga un camino más firme para los acuáticos, que es su deporte, y también, desconozco algunas otras situaciones en otros deportes, pero pues al final sí, poner el camino más firme a los atletas es muy importante. En clavados creo que vienen muy buenas generaciones también que no se desmotivaron a pesar de la situación, que sí nos llegaron a decir, pues si tú estás pasando por esto, que me va a tocar a mí. También creo que nosotros, el no rendirnos, les dejó esta ilusión de que vienen tiempos mejores, y pues eso es lo que esperamos con Rommel. Que pues primero la bienvenida, qué bueno que para mí fue una buena elección. Creo que él fue deportista, él está consciente de lo que necesitamos, afortunadamente, y creo que lo que yo creo que le pediría es que se acercara a nosotros como deportistas, a los expertices, entrenadores, que sabemos realmente las necesidades que necesitamos para llegar a una justa y hacer un buen papel. Pues ahí lo tienen, esperemos que con Rommel Pacheco se sigan cosechando triunfos. Con ello los deportes, Claudia. Muchísimas gracias, mi querido Noel, nos vemos muy prontito. Nos vamos, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Recuerde que a las 9 de la noche viene Punto de Referencia para que sigan aquí en Canal 14. Seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales para hacer un espacio mejor para ustedes. Quédese con nosotros. Muchas gracias.